Muy buenas tardes, Dios les bendiga ricamente, un día más conectados junto con cada uno de ustedes. Gracias por recibirme en su casa, gracias por abrir esa puerta. Hoy estamos conectados con un mensaje poderoso de Dios para su vida. Yo quiero animarte, quiero desafiarte en estos minutos que vienen, en este tiempo que vas a compartir este mensaje, para que puedas estar expectante y tomar este mensaje. La tierra que Dios te entregó. Hoy es el día de tomar la tierra que Dios te entregó. Y quiero desafiarte en este día a que hoy puedas ser un poseedor de esa tierra. Dice Deuteronomio 1:8. Vayan, le voy a leer la versión en lenguaje actual, traducción lenguaje actual. Dice, vayan y conquisten ese territorio, pues yo les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que se los daría. También les prometí que se lo daría a ustedes. Esta palabra es para vos y para mí. También le prometí que se los daría a ustedes, pues son sus descendientes. Y Moisés siguió diciendo después todo lo que vendría. Esa era la promesa de la tierra prometida que Dios tiene para ti. La tuvo para esos patriarcas de aquel entonces, la tuvo para su pueblo y esta palabra, esta promesa por descendiente la tiene para ti. ¿Sí? Si tú eres un descendiente de las promesas de Dios, tú eres uno de esos herederos, esta promesa es para todos los que la creen. Si la estás creyendo en este día, comenzá a pensar en esa tierra que Dios te prometió. Acá hay dos órdenes. Y no son sugerencias, son órdenes, ¿sí? Le dice, para apropiarse de lo que Dios te había prometido, esa tierra, ¿cuáles eran? Entrar y poseer. Dios dijo, te doy esta tierra para que puedas entrar a ella y poseer esa tierra. Esa era la promesa de la tierra prometida. La historia del pueblo de Israel se asemeja mucho a la historia de los cristianos, de cada creyente hoy en día. Esa historia del pueblo de Israel es muy parecida a la historia tuya, a la historia mía. Ellos estuvieron esclavizados por 400 años en Egipto. José fue a Egipto, comenzó a servir, tuvo un lugar de autoridad, comenzó a reinar, pudo alimentar a todo el pueblo de Dios, a su familia. Luego cambió el faraón y ese faraón comenzó a esclavizar al pueblo de Egipto. 10, 11 generaciones, por más de 400 años, 430 años, estuvieron esclavos en esa tierra. Fueron obligados a trabajar forzados, fueron esclavizados, fueron oprimidos, perdieron su identidad, sus derechos, y allí estuvieron forzados y esclavizados en esa tierra durante muchos años. Nosotros éramos esclavos, por lo menos en mi caso, y creo que la mayoría de los que hoy creyentes, a no ser que hayan nacido ya en el camino de Dios, fuimos esclavos de vicios, de enfermedades, esclavo de deudas, de miseria, esclavo de malos hábitos, de un mal carácter, de violencia, esclavos del pecado, de la lujuria, de cuántas cosas. Y por mucho tiempo estuvimos esclavizados, viviendo, malgastando nuestra vida, lo que Dios había puesto para nosotros, desperdiciando esas cosas valiosas. Y en esa esclavitud no podíamos salir. Allí estábamos en esa situación. Dios saca al pueblo de la esclavitud. Comienzan en una serie de circunstancias que Dios comienza a demostrar su poder. Vienen las plagas, mueren los hijos pródigos. Dios guarda a su pueblo a través del pacto de la sangre. Y allí festejan esa Pascua. Y el pueblo sale, llega a orillas del Mar Rojo. El ejército de Faraón se arrepiente de haberlos dejado ahí y comienza a perseguirlos para matarlos. Se encuentran entre el mar y el ejército atrás persiguiéndolos. Había una persecución. Dios hace un milagro, abre el Mar Rojo. Ellos cruzan un poco por presión, cruzan un poco por obligación. Llegan en seco y luego el milagro, Dios cierra esas aguas y se encarga de todo el ejército enemigo. A nosotros nos hablan de Jesús,
quizás nos dieron un buen mensaje en algún momento que estábamos con alguna necesidad. Porque a veces llegan los momentos de apriete, vieron que dice Dios aprieta pero no ahorca, ¿sí? Y vienen esos momentos difíciles, de situaciones conflictivas, de escasez, de enfermedad, de pérdida de algún ser querido. Y ahí en ese momento nos presentan a Jesús, parece que todo está lindo, comenzamos a seguir, comenzamos un poco frustrados o cansados, sin esperanza, como muchos llegaron, y vemos una posibilidad de cambio, y allí lo aceptamos. Y luego nos invitan a la iglesia y allí un poco como el pueblo que cruza el Mar Rojo, un poco por presión, por obligación, por compromiso, terminamos cruzando. Terminamos viniendo a la iglesia y comenzamos a caminar en el camino de Dios. El pueblo de Dios comienza en ese desierto donde iba camino a la tierra prometida. Y allí en el desierto comienza a haber provisión de Dios. Dios les da la comida, maná todos los días para comer. Dios saca agua de una roca en medio del desierto. Dios le da el antídoto para las picaduras de serpiente, mirando la serpiente de bronce que Dios había levantado a través de Moisés y eran sanos de cualquier picadura mortal. Dios había puesto una columna de fuego de noche que les daba protección, calor, una columna de nube de día donde los podía proteger de los calores abrasadores del desierto. Su ropa, dice, no se envejeció ni su sandalia. 40 años caminando en el desierto. Era todo lindo, era todo provisión de parte de Dios, aunque todavía no habían entrado a esa tierra prometida. Y nosotros venimos a los caminos de Dios, llegamos un día a la iglesia, comenzaron a compartirnos una casa de paz, una célula, comenzaron a compartirnos la palabra, comenzamos en una hermandad, todo lindo, y allí comienzan testimonios, provisión, sustento, dinero encontrado, una economía sobrenatural, Dios trae sanidad, liberación, restauración familiar, y parece todo lindo. Ese pueblo, luego de haber llegado a esa tierra prometida, por no obedecer, de haber ido camino a esa tierra prometida, estando en el desierto, por no obedecer las órdenes de Dios, de entrar y poseer, ese era el mensaje. Su destino era un par de meses cruzando ese desierto hasta llegar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero no obedecieron. Ellos tenían que entrar y poseer. Pues no lo hicieron, comenzaron a dar vuelta, a murmurar, entraron en el descrédito de la promesa que Dios tenía para ellos a través de su líder Moisés. Y este pueblo estuvo 40 años en el desierto, donde muere toda esa generación, donde muchos no pueden llegar a ver esa tierra que Dios les había prometido. Y hoy la palabra de Dios es esta para vos. Una pregunta: ¿querés permanecer en el desierto o estás dispuesto a entrar y poseer? Porque quizás estás en el camino de Dios, pero hoy estás en un desierto. La única diferencia de la esclavitud que estabas viviendo antes, en pecado, en enfermedad, en vicios, en opresión, en escasez, la única diferencia es que hoy vienes a la iglesia, que hoy estás en comunión, pero estás en un desierto. Y hoy Dios te hace esta pregunta: ¿querés permanecer en el desierto o estás dispuesto a entrar y poseer? Para lograr esto se necesita. ¿Qué necesitamos, pastor? Primero que nada, obediencia. La obediencia se logra por decisión. ¿Cómo obedezco yo? Tomando una decisión. Usted va y le dice a su chico: bueno, tenés que hacer esto, terminar de tomar la leche y lavas la taza. El chico puede decidir no lavarla, desobedece, o lavarla y obedece. Y toda decisión tiene una consecuencia. Y nosotros necesitamos tomar la decisión de obedecer los mandatos de Dios. Josué 1:3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Decirle, si tenés a alguien a tu lado, tenés que pisar lo que querés poseer.
Comience a pisar. Y usted dirá, pastor, quiero una torta, ¿qué hago? La piso. No, 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 es el literal, no es literal. Es en fe. Comienza a pisar, comienza aquello que quieres poseer, comienza a apropiarte. Ellos iban a una tierra a poseerla, tenían que pisarla. Y Dios le dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, poseerla. De una manera simbólica, tenemos que entrar a poseer eso que Dios tiene para nosotros. Y esto viene por obediencia. La obediencia se logra por esa decisión. Tenés que pisar para poseer. Y esto es obediencia. Yo si estoy esperando lograr algo, tengo que obedecer para lograrlo. Si estoy esperando alcanzar aquello que Dios me prometió, tengo que empezar a caminar en pos de eso, a poseerlo, a pisar. Y ahí se maneja la obediencia. Por eso necesitamos obedecer lo que Dios nos dice. Segundo, ¿qué tenemos que hacer para lograr? Necesitamos no escuchar a los negativos. ¿Sabe que hay gente muy pesimista, gente muy negativa? No escuchar a los negativos. ¿Sabe qué le sucedió al pueblo cuando fue la primera expedición que fueron a ver esa tierra? Dios envió a 12 espías y 10 trajeron un reporte negativo. Solo Josué y Caleb dijeron las cosas buenas. El resto dijeron, esa tierra está habitada por gigantes, los gigantes están allí, nosotros somos como langosta al lado de ellos, nos comerán como a pan. Pero Josué y Caleb dijeron, wow, esa gente es grande y la comida que tienen para alimentarse es terrible. Las frutas son gigantes, los racimos de uvas son llevados entre 2 personas. Las cosas que tenían eran maravillosas, fluía leche y miel. Ellos vieron todo lo bueno que había. Ellos decían, wow, con un racimo de uva de eso comemos un mes entero. Ellos estaban viendo las cosas buenas que habían. Pues 10 de esos 12 vieron reporte negativo. ¿Qué creen que pasó usted? Volvieron al pueblo y le preguntaron, ¿qué vieron allá? Y los otros decían, ¡ay, son gigantes, grandotes, nos van a matar! Y solo 2 dijeron, hay unas comidas exquisitas allí, unas frutas sobrenaturales. Unos vieron lo malo y el reporte negativo fue más poderoso que el positivo. Por no haberle creído, esos 10 empezaron a hablar con todo el pueblo. Esa tierra hay gigante, Dios nos trajo para meternos en esa tierra, nos van a matar, nos van a destruir. Y no entraron. Y toda esa generación murió. Y de esa generación, solo Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a poseer esa tierra. Los que habían tenido, ellos habían pisado esa tierra y habían creído lo que Dios le había dicho. Yo quiero animarte, no escuche los reportes negativos. Mira lo que pasó. Josué 2:24, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Imagínense, esos grandotes desmayan delante del pueblo de Dios. No importa que esa tierra que quieras poseer esté habitada por gigante. Te quiero decir esto, estás por poseer una sanidad de aquel diagnóstico médico que te dieron, terminal, de ese diagnóstico médico que era un gigante, que era una tierra difícil de poseer. Pero si hoy estás creyendo, yo declaro que se cae, van a desmayar esos diagnósticos delante de ti. Yo quiero decirte, estás esperando una casa, pero es imposible. No tengo un salario para poder adquirir ni siquiera un terreno. Pero Dios dice, yo declaro que se van a desmayar delante de ti cuando vea que sin plata, sin dinero, Dios te va a entregar aquello que estás esperando. Yo no sé cuál sea la tierra que tengas que poseer. Yo no sé si sea económica, no sé si sea de salud, no sé si sea de relaciones, pero yo declaro que esa tierra va a traer bendiciones abundantes para cada uno de ustedes que lo están creyendo. Aleluya. ¿Qué más tenemos que hacer? Para lograr eso necesitamos
pasar el Jordán. Tiene un significado este Jordán. Dice, voy a leer Josué 3, del 1 al 5. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Reposaron. Diga conmigo, reposar. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto, de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Sabe que aquí hay una clave en este pasaje? Dios le manda al pueblo que lleguen allí y puedan reposar. ¿Sabe que en el reposo hay una meditación? Cuando uno reposa puede meditar en aquellas cosas que tiene que hacer. ¿Sabe que a veces tenemos tierra por poseer y nos mandamos arrebatados y hacemos lío y hacemos mal las cosas? Pero pastor, yo te digo que tenemos que poseer, tenemos que pisar, tenemos que tomar la decisión. Sí, pero ahora es tiempo de reposar. Tiempo de meditar. ¿Qué es esto? Señor, voy a tomar un tiempo para orar. Si esto es tuyo, Señor, no importa el tiempo que tarde, pero hasta que me des el ok, yo voy a tomar esa decisión luego. Pero ahora es tiempo de reposar, es tiempo de meditar y es tiempo de santificarse. Sí, quizás yo voy a recibir eso que me vas a dar, pero una cosa es lo que yo logro por mi fuerza, es lo que logro con mis talentos, es lo que logro con lo que yo tengo, pero otra cosa es lo que Dios me dio, y lo que Dios me dio es santo. Yo necesito santificarme para estar en las cosas de Dios. ¿Qué es santificarse? Apartarse para Dios. Este es el tiempo en el cual nosotros, para poseer la tierra que Dios nos dio, que Dios tiene para cada uno de nosotros, necesitamos santificarnos, meditar y reposar en su palabra. Aleluya. Yo quiero animarte que este es el tiempo que tomes para esto. Aprovecha. Si estás quieto, si estás en esta cuarentena, toma este tiempo para prepararte a recibir la tierra que Dios te ha dado. 4. ¿Qué más necesitamos hacer? Cortar con lo que nos esclaviza. ¿Sabe que hay gente que todavía no puede tomar esa tierra que Dios le dio porque todavía está atado a aquellas cosas que lo han esclavizado? Todavía está con el vicio que no puede dejar. Todavía sigue con los malos hábitos, con ese temperamento iracundo. Todavía sigue con esas cuestiones que tiene arraigadas en su corazón y no puede poseer esa tierra porque hay falta de perdón, porque todavía tiene resentimiento, porque todavía sigue con esas cosas que a Dios no le agradan. Dios dice: corta con todo lo que te esclaviza. Y eso es circuncisión. Llegó el día de la circuncisión. Dejar atrás el oprobio de la esclavitud. Josué 5:9 dice que llegan al Jordán. Dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. La circuncisión era una práctica del pueblo hebreo. A los 8 días de nacido, a todo varón se le circuncida el prepucio del pene. Ese era un ritual que hasta el día de hoy los judíos lo siguen haciendo. El apóstol Pablo más adelante dice: circuncidáis el oprobio de vuestro corazón. La circuncisión tiene que ver con desprendernos, con sacar, con dejar atrás cosas que están arraigadas en nuestro corazón. Ese es el simbolismo de la circuncisión. Ese pueblo fue circuncidado. Este pueblo, el ritual lo seguían haciendo aún estando en esclavitud.
Pero cuando entraron al desierto dejaron de hacer esa circuncisión. Y los que estaban circuncidando ya no eran niños de 8 días de nacido. Ya eran hombres de 40 años que habían estado en el desierto. Y a esa edad estaban siendo circuncidados. A esa edad se estaban desprendiendo. ¿Sabe lo que habían aprendido? Todos esos jóvenes desde niños nacieron en el desierto. Y sus padres les decían, ¿sabe por qué estamos caminando en el desierto? Porque nos sacaron de Egipto, donde estábamos esclavos y ahora estamos peor. Esos habían sido en sus corazones, habían sido infectados con amargura, con dolor del pasado de sus padres. Y ellos necesitaban circuncidarse. Quizá en tu vida todavía está eso. Todavía tenés maldiciones generacionales que están arraigadas. Porque esta era la enfermedad del abuelo. Y es la que tengo yo y la vas a tener vos también. Tu abuelita la va a tener. Yo renuncio a toda maldición generacional. Quizá te vengan diciendo porque nosotros somos pobres y nosotros no podemos. Y seguís todavía arraigado a esas cosas. Es tiempo de cortar con lo que te esclaviza. Dios tiene para ti una tierra prometida. Dios tiene para ti una tierra de bendición. Dios tiene para ti buenas noticias del reino. Tienes que apropiarte de cada una de ellas. Corta con ese pasado. Circuncida todo oprobio de esclavitud. Aleluya. Y por último, ¿qué más debemos hacer para poseer esa tierra? Pelear por lo que deseo. ¿Sabe que hay gente que está esperando que vengan y le traigan el telegrama? Esto es tuyo. Si es de lo que estás anhelando, tienes que pelear por aquello que estás deseando. Para eso debes esforzarte y hacer lo que nunca hiciste. Sabe que el pueblo iba a tomar esa tierra prometida y este pueblo nunca había peleado. Empiezan a rodear una tierra de Jericó con murallas grandísimas, unos muros que eran impenetrables, puertas que no se podían romper. Este pueblo había estado 400 años en esclavitud y llevaban 40 años en el desierto. Esta generación no era guerrera. Este pueblo no era un pueblo de armas. Este era un pueblo que había aprendido sumisión, que había aprendido a obedecer a Dios y andar allí detrás de Dios. Pero no era un pueblo que podía entrar y guerrear, no era un pueblo experimentado en armas, no era un pueblo que tenía instrucción militar. ¿Cómo iba a entrar a esa tierra, derribar esos muros y encima matar los gigantes que había dentro? Pero Dios le había dado una orden de rodear esa tierra. Y este pueblo sin experiencia, este pueblo que había aprendido solamente a estar oprimido y a recibir órdenes y que no tenían una decisión propia, comienzan a rodear esta tierra y Dios hace el milagro. Los muros se rompen. Dios llena a esta gente de valentía. Dice, si Dios ya hizo lo más grande de romper estos muros, ya lo de adentro es pan comido. Y allí entraron, poseyeron esa tierra y así comenzaron a avanzar en aquello que Dios le prometió. Yo quiero animarte hoy y te quiero preguntar de nuevo, ¿estás decidido a tomar la bendición que Dios tiene para tu vida? Quizá estás conformándote. Ya llevas 120 días de cuarentena, ya te acostumbraste a escuchar el mensajito sin moverte de tu casa, calentito al lado de la estufa. ¿Qué pasa si mañana te digo, se abren las iglesias, los espero a todo el domingo aquí en la iglesia? ¿Y usted qué me dice? Ay, pastor, no sé si voy a ir. Es que por ahí me agarra el COVID. Es que tengo miedo que por ahí me contagie de alguien. ¿Estás decidido a tomar la bendición que Dios tiene para tu vida? ¿O vas a seguir así? ¿Te vas a quedar? Yo no sé cuál será la tierra que tienes por poseer. ¿Cuál será esa tierra que tienes para poder entrar o por conquistar? Quizás sea una sanidad en tu cuerpo. Quizá hoy estás luchando, estamos orando por muchos que están allí luchando entre la vida y la muerte.
Pero yo hoy quiero enviarte un mensaje, que puedas poseer esa tierra, que puedas poseer esa sanidad. Si es en tu cuerpo, si es para alguien. Quizá ese diagnóstico es terrible. Quizá ya te estás acostumbrando a vivir con esa llaga, con esa enfermedad, con esa dolencia, con ese malestar. Y ya es parte de tu vida la cantidad de medicamentos que tenés y ya estás acostumbrado así. Quizá diga, esto es lo que me tocó. No, Dios tiene bendición para ti. Y la enfermedad no es bendición. Dios dijo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesucristo murió en esa cruz para que recibas sanidad. Quizá tu tierra prometida sea una deuda por saldar. Quizá es un hábito en tu vida saldar deudas y meterte más deudas y seguir saldando deudas y vivir una vida endeudado sin tomar una decisión propia de poder enfrentar algo por poseer, porque todo lo que tenés son deudas. Hoy es el día de saldar esas deudas. Quizás sea una casa por terminar y estás trabajando duro y fuerte y estás viendo ya, quiero terminar todo esto que me falta. O quizás sea una casa para poder habitar, porque dices, no tengo ni una casa propia, quiero esa casa propia para poder habitar. Dios tiene para ti. Esa es la tierra prometida. Quizás tienes un pleito por solucionar. Quizás venís de juicio tras juicios y pleitos que vienen o conflictos familiares. Quizá una familia por recuperar, hijos, padres, cónyuge. Que quizá algo estuvo allí destruyendo esa familia. Pero es una tierra prometida. Una tierra que te prometió, serás salvo tú y toda tu casa. Y quizás necesites empezar a luchar por eso. Quizás un trabajo por aceptar y estás dando vuelta y reprendo todo espíritu de santiagueño. Quizá un vehículo o un ministerio para servir a Dios. Cual sea la tierra prometida que Dios tiene para ti, hoy es el día de tomarla. Dios te dice, entra y posee esa tierra. Hoy es el día de entrar y poseer esa tierra. Si no te atreves a entrar, te vas a quedar afuera. Como esa generación que murió sin poder ver esa tierra prometida. Quizá, si no te decidís a poseer esa tierra, la va a poseer otro. Hay montones de cosas que no se han concluido, que no se han logrado por muchas personas que tenían sueños. Y esos sueños no se han concretado. Pero hoy es el día de poder tomar. Aquellos que deciden entrar, poseer esa tierra que Dios le ha prometido, háganlo por fe. Tomen hoy esa tierra prometida. Y quiero desafiarte, allí donde estás, haz un pacto con Dios. Comienza a poseer. Si necesitas tu casa propia, si necesitas esa salud, si necesitas saldar esa deuda, si necesitas solucionar ese conflicto familiar, esos pleitos que están allí en trámite, ese trabajo, cual sea la tierra para ti, anímate hoy a poseerla, a tomarla. Comienza a tomar esa decisión, santifícase, circuncídese de todo oprobio, de esclavitud del pasado. Todo vicio, malos hábitos, pecados, despójelos. Circuncide su corazón. Hoy Dios tiene una tierra para ti. Cierra tus ojos, quiero orar. Si estás por primera vez conectado a este canal, si nunca has oído hablar de Dios y hoy dice, ¿de qué me estás hablando? Dios tiene una tierra prometida para ti. Necesitas ser heredero de esa promesa. ¿Y cómo se hace heredero? Dice que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna.
Hoy lo único que necesitas es creer en que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados. Si tú crees en que Jesús perdona tus pecados, tú hoy eres un verdadero hijo de Dios. Yo quiero animarte a que le recibas en su corazón y le pidas perdón por tus pecados. Dile conmigo, allí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi manera de caminar independiente, lejos de ti, a mi manera. Límpiame, perdóname, restáurame y anota mi nombre en el libro de los cielos. Yo quiero servirte y ayúdame a serte fiel. Amén y amén. Si hiciste esta oración, hoy eres heredero de cada una de estas promesas para ti. Y Dios tiene una tierra prometida para ti. Y puedes alcanzarla. Tienes que decidirte a entrar y a poseer. Comienza a pisar ese territorio en fe. Comienza a tomar esa sanidad de tu enfermedad. Comienza a poseer esa casa, ese vehículo, ese trabajo, esa liberación de deudas. Todo lo que Dios tiene para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada hijo de esta casa. Bendigo a cada uno de aquellos que hoy hacen pacto contigo, Señor, para poseer esta tierra que tú les has prometido, para que tú traigas liberación, para que tú traigas sanidad y prosperidad a cada una de sus vidas, Señor. Rompo todo pacto del diablo, rompo toda atadura de esclavitud, de pecado, de la antigüedad sobre cada uno de tus hijos y los declaro libres, Señor, y lo que tú le dijiste a Moisés, esfuérzate y sé muy valiente, yo declaro ahora un espíritu de valentía y fortaleza para cada hijo de esta casa, para que tú los lleves, Señor, a otro nivel, para que tú los guíes, Señor, a tomar esa tierra que ellos van a poseer. En el nombre de Jesús los bendigo y declaro victoria para cada una de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Declaramos que así sea hecho y nos vemos el próximo domingo